días a todos chicos, chicas del canal. Bueno, pues hoy traemos otra programación de un indicador que creo que últimamente se ha puesto muy de moda, el llamado Bubbles, Volume Bubbles o burbujas de volumen, ¿no? Que, en fin, por ahí hay gente que lo está utilizando en otras plataformas. Pues nosotros vamos a hacer una versión para MetaTrader 4, programada para MetaTrader 4. Una versión que creo que está bastante bien conseguida. Yo tengo la versión top en mis indicadores. Vamos a hacer una versión súper funcional. Y la vamos a programar como siempre lo hacemos, pues trayendo los bloques, los cuales yo ya también me he dedicado mi tiempo a comentar para que tengáis los bloques comentados para saber de qué va cada cosa. Y lo vamos a hacer despacito. Fijaros, lo primero que voy a hacer es sacar ese indicador, lo hemos llamado burbujas de volumen, en este caso, aquí lo tenemos, burbujas de volumen. Lo traemos aquí a la pantallita, traemos aquí los parámetros y bueno, pues tenemos una serie de parámetros que vamos a ir comentando después, por lo tanto no lo vamos a comentar ahora, vamos a darle a aceptar. Fijaros que se me despliega en la pantalla el indicador de burbujas de volumen, ahí lo tenemos, y fijaros que tenemos burbujas de diferentes tamaños, ¿veis? De diferentes tamaños según la intensidad del volumen que va entrando. Las burbujas pues son desde burbujas mucho más pequeñitas, vamos a ampliarlo un poquito para que se vea bien, ¿vale? Así lo podéis ver, burbujas pequeñitas, burbujas un poquito más grandes, todo esto se puede luego hacerle más gama de tamaños, si uno quiere. Y bueno, pues además este indicador va a tener un parámetro, fijaros aquí, va a darle indicadores, el cual me va a permitir pues acotar un poco el número de burbujas, ¿vale? Porque en este caso, por ejemplo, vemos que aquí hay muchísimas burbujas, pues vamos a acotarlas un poco con el multiplicador, ¿no? Entonces, por el multiplicador puedo decirle, por ejemplo, que con un volumen de 2, luego lo vamos a explicar con tranquilidad, y veis como ahora van a salir menos burbujas, solamente eran más fuertes, ¿vale? Fijaros aquí, hemos quitado muchísimas burbujas, luego podemos hacerlo incluso como es un número de tipo double, podemos hacerlo pues 1.4, ¿vale? Saldrán también más burbujas que antes, ahí está, ¿vale? Hasta que nosotros consigamos el volumen exacto que queremos ver en pantalla. Bueno, pues esto es lo que vamos a programar hoy, chicos, para lo cual vamos a ir a este indicador de la pantalla para luego poder traer el nuestro, eliminamos y sacamos un nuevo proyecto, vamos a colocarlo aquí dentro de la pantalla, nuevo proyecto, para diferenciarlo va a ser un indicador personalizado, le vamos a llamar Bubbles, ¿vale? Como si fuera en inglés, o Volume Bubbles, o algo así, Bubbles en este caso. Todos los demás parámetros los vamos a meter a mano, siguiente, siguiente, y finalizamos, ¿vale? Ya tendríamos aquí el proyecto, vamos a ponerse un poquito más pequeñito, así. Como hemos dicho, vamos a traer por bloques, pues voy a traer bloques uno a uno y vamos a ir comentando, ¿vale? En este caso, fijaros que el indicador se va a dibujar en el chart y va a tener un buffer que no se va a graficar en el chart. Voy a colocarlo aquí. Que este buffer va a ser de una media de volumen. O sea, este indicador lo que va a hacer es trazar una media de volumen de las últimas X velas y todo lo que supere esa media de volumen, pues entonces lo va a aplicar a la pantalla, porque se supone que ese es el volumen por encima de lo normal, ¿vale? Bien, entonces, vamos a traer los inputs y vamos a comentarlos. Lo primero, todos los inputs que tenemos, como siempre hacemos, lo hacemos de esta manera para que no sea tan engorroso el programarlo desde cero. Y aquí he comentado lo siguiente: la cantidad de barras que se usan para calcular la media simple del volumen es lo que se va a utilizar para el buffer este que hemos dicho anteriormente. En otras palabras, el indicador toma los últimos 50 volúmenes, en este caso, por defecto, con la variable length, los suma, los divide entre 50 y obtiene la media del volumen, que luego usa como referencia para detectar el volumen más grande de lo normal. Bien, en los parámetros tenemos, en este caso, el length es la longitud de ese número de volúmenes, de la media móvil del volumen que queremos nosotros calcular. El multiplicador nos va a valer para detectar el volumen mayor que esa media, pues en un porcentaje, ¿no? Contra más alto sea este número, menos burbujas vamos a ver en la pantalla, ¿vale? Serán las de mayor volumen. El rango para normalizar los valores, vamos a utilizar esta variable, lookback, luego vamos a ver cómo se hace. Luego tengo dos secciones que puedo ver las burbujas alcistas o bajistas a voluntad, conectar o desconectar, ver una, ver otra, o ver las dos, o no ver ninguna.
Y luego, pues el texto, evidentemente habéis visto que tenemos el texto, cada una de las burbujas enseñándonos el volumen que tiene, ¿no? Lo podemos también conectar, también esa media móvil si la queremos ver. ¿Veis aquí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos además? Tenemos un buffer en la parte de onInit, que es la parte donde básicamente se inicializan todos los parámetros. O sea, es la primera parte, la primera función que toma juego cuando nosotros arrastramos el indicador a la pantalla. Se cumple todo lo que, o sea, lo que hace es que revisa todo lo que hay dentro de esta función y lo ejecuta, ¿no? Solamente una vez. Todo se ejecuta únicamente una vez. Por lo tanto, vamos a coger, a copiar y vamos a colocarlo de esta manera. Control V. Aquí que nos sale Indicators Buffers, nos dice que, bueno, es una función que nos declara el número de buffers que tenemos y ese buffer número 1 pues tiene una serie de valores, ¿no? Entonces indexamos, lo primero es el buffer con el valor 0, asignamos un número a ese buffer. En el estilo, decimos qué estilo queremos en ese buffer. Como no queremos que se dibuje, lo ponemos en draw none, ¿vale? Y el nombre del indicador, el nombre corto, ¿no? Volume Bubbles Pro MT4 o como nosotros queramos, ¿no? En este caso vamos a colocarlo, Volume Bubbles, eliminamos para no ser tan largo, lo vamos a colocar así. Bien, en la parte de onInit, una vez que termina la parte de onInit, debería estar la función onTheInit, que es para borrar cualquier resto que nos quede en la pantalla. En este caso vamos a colocar la función onTheInit, ¿vale? Lo colocamos de esta manera. Y aquí, esta función es independiente, vamos a colocarle, por ejemplo, la cabecera, ¿veis? Vamos a copiar la cabecera, la colocamos aquí, pegamos, y es desinicialización, ¿no? De initialization function, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Bueno, pues lo que vamos a colocar es la función de borrado de todos los objetos. Y esa función de borrado de todos los objetos lo vamos a traer directamente así. Veréis. Súper sencillita. Vamos a comentar. Pegamos aquí. Bien. En la función onTheInit hemos colocado esta función de borrado y lo primero que decimos que es que elimina todos los objetos cuyo nombre empiece por bubble. Es el nombre que le vamos a asignar a cualquier objeto en la pantalla va a ser el prefijo, básicamente, ¿no? El prefijo del nombre, en este caso. Si nos damos cuenta, voy a volver a sacar el indicador, por ejemplo, burbujas de volumen, ahí lo tenemos. Y fijaros que cuando yo le doy aquí a objetos, me aparecen muchos objetos que empiezan por bubble, ¿veis? Bubble y apóstrofe a la baja, ¿no? Con una línea en la parte baja, son cada una de las burbujas que se han formado, ¿no? Luego hay otros objetos que ahora lo veremos cuáles son, pero son todos objetos de nombre bubble. Bien, para borrar esos objetos, lo que vamos a utilizar es esta función. Declaramos una variable llamada total, de número entero, evidentemente, porque va a contar objetos. Y le asignamos la función objectsTotal. ObjectsTotal, si damos a la tecla F1, fijaros, aquí está, la función retorna el número de objetos en el chart específico y de un tipo específico, ¿no? Justamente nos dice cuántos objetos hay. Si no localiza ninguno, pues evidentemente devuelve -1. Entonces, mediante un ciclo for recorriendo todos los objetos, ¿vale? Declaramos una variable de tipo string, o sea, una variable de tipo texto, en el cual le asignamos la función objectName. ¿Qué va a hacer esta variable? Pues va a acumular o va a guardar cada uno de los nombres de los objetos que tengamos en la pantalla. Si el objeto encontrado, veis, por la función stringFind, si se encuentra el objeto con el prefijo bubble, ¿vale? Entonces devuelve 0. Si no se encontrara, básicamente, si nos vamos a esta función, devolvería -1. Fijaros aquí que nos pone que retorna el número de la posición en el string y si no, pues devuelve -1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese substring no ha sido encontrado. La substring es la cadena de texto. Muy bien, entonces, si encuentra esa cadena de texto con el prefijo bubble, pues entonces lo que va a proceder es a borrar el objeto. ¿Ves? El objeto guardado en el string name. Y aquí abajo coloco otra función llamada objectsDeleteAll, porque aquí voy a borrar unas etiquetas que yo había colocado y las etiquetas básicamente eran, si os dais cuenta,
fijaros, está aquí, ¿no? Estas etiquetas donde pone burbujas de volumen y mi nombre, pues esa me ayuda a borrarlo, ¿de acuerdo? En este caso, pues como no lo voy a poner, pues lo vamos a borrar directamente y ya está. Perfecto, esta sería la función. Muy sencillita, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a la función onCalculate. En Calculate es donde básicamente se va a desarrollar todo el cotarro, ¿no? Vamos a ver, es una función un poquito más larguita de lo normal, pero como está todo comentado, no vamos a tener ningún problema en poder entenderla. Vamos a copiarla aquí, vamos a pegarla aquí directamente y vamos a ir desde el principio a comentar lo que es cada cosa. Declaramos una variable llamada counted, ¿vale? De tipo entero, y básicamente le vamos a usar a esta variable la función indicator counted. Indicator counted es una función que devuelve la cantidad de barras o de velas que no cambiaron desde que el indicador se lanzó por última vez. O sea, básicamente cuando tú lanzas un indicador, lo primero que hace es que va a recorrer todas las velas y a partir de ese momento va a ir guardando las velas que no cambian después de que el indicador se lanzó. O sea, desde la última vela, que es la que está cambiando, hacia atrás, básicamente pues ya las tiene contadas. Eh, Declaramos otra variable llamada bars y le asignamos bars. Esto básicamente es una variable que va a guardar el número de barras, vamos a ponerlo así, número de barras en el chart actual que tenemos en la pantalla. Cuántas barras hay, cuántas velas hay, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay suficientes velas o barras, salimos. O sea, si bars fuera menor que la longitud que yo le pido aquí, o sea, al menos que haya 50 velas para hacer el cálculo, si es menor o igual, o si las velas es menor que el lookback, o sea, que el número de, aquí esta variable, que guardamos el rango para normalizar el volumen, de mínimo y máximo, entonces, pues nada, retorna, o sea, vuelve otra vez hacia arriba. Si la cantidad de barras a recalcular pues existe, entonces vamos a guardar en la variable limit el número de bars menos counted, ¿veis aquí? Menos 1, ¿vale? Para ir recalculando vela a vela. Y si limit fuera vector menor de 0, pues limit lo vamos a colocar lo que sea igual a 0. O sea, si limit en algún momento diera menor que 0, pues lo hacemos que limit sea igual a 0. Estos son cálculos sencillitos y bueno, pues básicamente los podéis ir vosotros, ya hemos visto en muchos vídeos anteriores, por lo tanto no solamente lo menciono, pero no me voy a parar en ello. Para el cálculo de la media simple del volumen, o sea, la SMA, es bastante sencillo. Vamos a hacer un ciclo o dos ciclos for anidados, ¿vale? Anidados, uno dentro del otro. En el primer ciclo vamos a ir hacia atrás, fijaros, en su bucle externo y recorre las barras hacia atrás. Entonces, para cada barra que necesito recalcular, voy a calcular su media de volumen, evidentemente. Si y, en este caso, fijaros, la primera variable, el número de la primera vela o el número de velas que yo tengo fuera mayor que bars menos la longitud menos 1, si fuera esto mayor, continuamos. O sea, continúa, ¿qué significa? Que vuelvo otra vez al ciclo, ¿vale? Vuelvo otra vez al ciclo. Ese filtro se pone para evitar que haya índices fuera de rango, ¿de acuerdo? Por eso utilizamos esta funcióncita. Declaramos otra variable, SumBall, que esta básicamente lo que va a hacer es un contador que va a ir almacenando exactamente todo ese volumen que se va a ir sumando. Y el segundo ciclo que además que está dentro, fijaros, dentro de las llaves del primer ciclo, lo que vamos a hacer es un bucle interno que vamos a sumar los volúmenes. Por lo tanto, aquí cada K, ¿vale? Va a ser un volumen X, el que sea. Y mediante la variable SumBall, fijaos aquí, pone SumBall más igual, significa que vais sumando volumen tras volumen. K más el anterior volumen sería igual. SumBall sería igual a SumBall más K. SumBall será igual a SumBall más K más 1, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de esta manera. Y entonces SumBall será más igual al volumen dentro de volumen, que esto es una variable, la cual es un array, básicamente, de volumen, va a entrar en juego I más K. Voy a intentar explicarlo de una manera más sencilla. Vamos a sacar una herramientita, vamos a colocar aquí cositas. Imaginaros que yo tengo aquí, pues voy a intentar graficar lo siguiente. A ver si me sale bien. Muy gordo. Se vuelve un poquito más finito. Ahora sí. Yo tengo aquí, pues como si fuera esto, ¿vale? Aquí tendríamos pues una serie de casillas, X las que sean. Aquí vas a graficar las I's, ¿vale? I más 1, I más 2, por ejemplo,
voy a ponerlo así con un poquito de más gracia, más 2 y más 3 y así indefinidamente, ¿no? Esto sería, por ejemplo, el primer ciclo, y esto sería la letra I. Y aquí tendríamos en la parte de arriba las Ks, ¿no? O sea, aquí tendríamos las velas, en el cual pues serían las velas que van de para arriba para abajo, y aquí tendríamos los volúmenes, ¿no? Pues aquí serían el volumen K, pues el K en más 1, etcétera, etcétera, ¿no? K más 2, y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando ponemos aquí qué volumen habría en esta casilla, por ejemplo, volumen sería igual al array, en este caso, de I más 2, ¿vale? En este caso, ¿de acuerdo? Más K más 1, ¿vale? Sería más o menos esto lo que quiero que entendáis. Que vais recorriendo cada uno de las casillas, cada una de las velas y cada uno de los volúmenes que se producen en esas velas. Y lo que va a hacer es guardarlas en la variable que tenemos aquí, symbol, ¿vale? Bien, una vez ya que hemos visto esto, creo que queda bastante claro. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de este volumen, vamos a calcular su media. Y entonces, ¿dónde vamos a guardar esa media? En una nueva variable, la vamos a llamar ma_val. Y esa media móvil del volumen va a ser igual a la suma total de los volúmenes que hayamos tenido dividido por el número de velas que hayamos obtenido, o sea, que hayamos integrado en el cálculo. Si tú divides la suma total de un volumen, por ejemplo, 50 velas, entre las 50 velas te va a dar un volumen medio, ¿de acuerdo? Entonces, guardamos en ese buffer, en el buffer que tenemos arriba declarado, arriba, ¿veis? Este buffer que lo teníamos aquí guardadito, que no se va a graficar, dentro, fijaros que está dentro del ciclo for primero, entonces lo que hacemos es que guardamos ese valor de ma_val dentro de ese buffer. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Si quiero verlo o no quiero verle esa media, lo pongo lo siguiente. Showma era la variable booleana que me permitía ver, fijaros aquí, mostrar o no la media móvil de volumen. Entonces, si showma está en true, entonces muéstrame el volumen. Y si no, haz lo que sea empty value. O sea, no me lo muestres. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. En el punto número 2, dentro todavía de un calculate, lo que vamos a hacer es la detección de burbujas de volumen. Y aquí vamos a emplear también un ciclo for. Fijaros que este ciclo for nos va a valer para varias cosas. Lo tenemos desde aquí hasta el final. Aquí está. ¿Por qué? Porque de este ciclo for van a depender los cálculos, las iteraciones que vamos a ir viendo de muchas cositas. Hacemos la misma función, fijaros, es el bucle externo, mirad aquí, va a ir viendo vela por vela. Entonces, si i fuera igual a 0, continuamos. O sea, ¿qué significa esto? Que i tiene que tener un valor, pero si es igual a 0, continuamos. No procesa la barra actual. ¿Por qué no procesa la barra actual? Pues porque aún no está cerrada o su volumen no es definitivo, ¿vale? Si siempre que i sea igual a 0, pues esa barra no la procesará y volverá al ciclo. Si es mayor que la medida que nosotros le damos, pues entonces volvemos otra vez al ciclo. Evita procesar barras donde no hay suficientes datos para calcular la SMA. O sea, si este dato fuera menor que el exigido, pues entonces volvemos al ciclo. Bueno, volumen actual, ¿cómo se calcula? ¿O dónde se ingresa? Fijaros, declaramos una variable vol y una variable ma. La variable vol, lo que vas a guardar es el volumen en cada iteración. ¿Ves? Volumen en cada iteración. Y la variable ma va a guardar el buffer de esa media. Si ese buffer que veis que está guardado en la variable ma es menor o igual a 0, continuamos. ¿Qué significa continuar? Siempre lo digo. Continuar significa que le damos otra vez el mando al ciclo. Volvemos otra vez al ciclo. No continuamos. No que continúe para abajo, sino que vuelve al ciclo. Si la media es 0 o no válida, aquí lo pongo bien claro, no se puede comparar con nada, por lo tanto se ignora. Fijaros aquí. Bien, en cuanto al umbral, el umbral para considerar el volumen grande o no grande, pues va a venir de la mano de la siguiente variable, threshold, ¿vale? Entonces, si nosotros calculamos un array en el cual metemos el volumen, y queremos distinguir si el volumen
actual es mayor que la media del volumen calculado anteriormente, ¿vale? Pues entonces lo que vamos a hacer es añadirle un multiplicador. ¿Ves? Este multiplicador nos va a decir cuánto más grande queremos tener el volumen para poder compararlo, ¿no? O sea, aquello que decíamos de que salían más burbujas o menos burbujas. Contra mayor sea el multiplicador, menos burbujas en la pantalla. ¿Por qué? Porque le exigimos más. Contra más pequeño, pues más burbujas. Luego, el tipo de vela. Vamos a determinar si la vela es alcista o bajista. Muy sencillo. Dos variables, is bull, is bear. Si el close es mayor o igual que el open, es bull. Es alcista. Si el close es menor que el open, es bajista. Siempre en la iteración que es el ciclo for. Fijaros, en la iteración y. Seguimos. Condiciones del dibujo. Esto que va a permitir mostrar solo burbujas alcistas, burbujas bajistas, ambas o ninguna. ¿De acuerdo? Mediante dos variables. Condiciones de compra, o con buy o con sell. Si se da que es alcista, si es alcista el tipo de vela, y show by queremos que se vea, pues la vamos a mostrar. Si es bajista y queremos que se vea las bajistas, pues la vamos a mostrar. Si esto estuviera en falso, pues no se mostraría una, no se mostraría otra o ninguna de las dos. ¿Qué sucede si el volumen es mayor al umbral? Si el volumen actual no supera el umbral, no hay burbuja. ¿Vale? Si el volumen es mayor que el umbral, evidentemente pues no se muestra la burbuja. Si el big volume es una variable de tipo booleano, es igual al volumen mayor que threshold, o sea, si el volumen es mayor que threshold, pues entonces, si no hay volumen, ¿vale? No hay condición by o no hay condición sell, continuamos. ¿Qué significa continuar? Pues volvemos al ciclo. Si no superamos el umbral, no se muestra la burbuja, por lo tanto, tenemos que volver al ciclo. Luego, normalización del volumen. Declaramos una variable llamada starbar, vela de inicio, en la iteración y del ciclo. No olvides que seguimos estando dentro de la influencia del ciclo for, por lo tanto, esta variable va a guardar el valor i. Si starbar es mayor que bars menos las velas que necesito hacia atrás, pues entonces starbar va a ser igual a bars menos lookbar. O sea, es una manera de decir que si en un momento determinado fuera menor, pues entonces lo igualamos, ¿de acuerdo? Determina desde qué barra empieza el análisis. Encontramos el volumen mínimo y máximo del rango, pero ambos dentro del rango. Fijaros, tengo dos variables nuevas, index low, index high, y vamos a calcular ese lowest mínimo, el valor más bajo o el valor más alto en función del modo volumen. Fijaros, no calculamos, antes calculábamos modo high, modo low, no, ahora modo volumen. Vamos a calcular el volumen dentro del rango de look bars, dentro de las 100 últimas velas, o no sé cuánto era, vamos a ver exactamente, look bars, aquí 100 velas, rango para mostrar el volumen máximo o mínimo, justamente, look bars, y empezando desde la vela I, desde la vela primera, desde la iteración primera, ¿vale? Entonces, cuando obtenemos esos valores, básicamente, o sea, cuando tenemos estos valores en tipo entero, vamos a trasladarlo realmente al volumen. Y para ello, pues necesitamos dos nuevas variables, mínimo y máximo. Y mínimo y máximo lo que va a hacer únicamente es mostrar el volumen dentro de esto, ¿veis? Justamente el volumen que me esté marcando esta variable. En cada iteración va a ir cambiando el volumen, evidentemente. Normalización lineal. Le hemos llamado una variable nueva llamada scale factor, o factor escalable, ¿no? Para normalizar ese valor. Y entonces aquí pongo que la normalización es una normalización lineal y esto convierte cualquier volumen en un valor entre 0 y 1. Evidentemente, si está convertido entre 0 y 1, vamos a tener volumen 0,10, 0,15, 0,18, 0,50, 0,80, que es lo que nos va a servir para dibujar las burbujas en la pantalla. ¿Y esto cómo se lee? Fijaros, el scale factor va a tomar dos valores, ¿no? Entonces, si el max menos min es mayor que 0, tomará este valor de arriba. ¿De acuerdo? Vol menos mínimo dividido por max menos min. Y si esto es menor, o sea, es menor que 0 o menor o igual a 0, tomará el valor 0,5. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es limitar únicamente, ya que tenemos el valor, esto va calculando vela a vela, el factor escalable, y nos va a devolver un valor.
Entonces lo que vamos a hacer es un clamp, lo que se llama un clamp, una grapa, una abrazadera. Pues aquí grapa, abrazadera, mordaza, en fin, algo para que si por algún motivo el cálculo da menos de cero, imaginaos que esto da menos de cero, da un valor negativo, se fuerza a cero. Y si da más de uno, se fuerza a uno. Ya está. Si se pasa de uno es uno y si es menor que cero es cero. Entonces, si el factor escalable o el scale factor es menor que cero, scale factor es igual a cero. Si scale factor es mayor de uno, scale factor es igual a uno. Este valor determina el tamaño de la burbuja. Volumen muy grande, burbuja enorme, volumen medio, burbuja mediana y volumen pequeño, burbuja pequeña. O sea, si esto, por ejemplo, da 0,5, es un volumen medio. Si da 0,2, volumen pequeño. Si da 1, volumen grande. ¿De acuerdo? Entonces, el tamaño de la burbuja, según la sesión y el volumen normalizado, pues lo vamos a determinar mediante el int bubble size. Determina el tamaño de la burbuja según el volumen normalizado. Si el factor escalable es mayor de 0,9, imaginaros, 0,9 a 1, el tamaño de la burbuja será 60. Todo esto serán píxeles, ¿vale? Y si el factor escalable es mayor de 70, pues bubble size es igual a 48. Si es mayor de 50, bubble size mayor de 35. Si es mayor de 30, bubble size mayor de 25. Y si es mayor de 15, bubble size igual a 20. En cualquier otro caso que sea menor de 15, bubble size será igual a 14. Fijaros, así le damos tamaños y medidas. Evidentemente me podéis preguntar, oye, y claro, si es mayor de 70 y evidentemente también y es mayor de 90, pues todo esto se va a graficar. ¿Por qué? Pues que si alguna burbuja es mayor de 15, también, y por ejemplo, imaginaos que tenemos una burbuja que es mayor de 90, va a cumplir todo esto y se van a graficar todos los dibujos. Evidentemente, esto luego se puede mejorar. Yo he dicho que voy a daros el modelo simple, ¿no? Cada uno ya os lo voy a dejar a vuestro libre pensamiento. Pero esto se podría arreglar muy sencillo. Si es mayor de 15, por ejemplo, vamos a colocarlo aquí, y scale-factor, entonces fuera menor de 0,3, ¿veis? Pues bubble size sería igual a 20. O sea, quiero deciros que esto se puede mejorar de esta manera. Yo lo he puesto de manera más sencilla para que no os cause demasiada... O sea, que lo podáis entender bien, mejor, ¿no? Pero bueno, eso se podría hacer así igual. Vale, con esto ya asignamos, según el volumen escalado, ¿vale? Escalado a un factor entre 0 y 1, podemos asignar el tamaño de las burbujas. El tamaño de la fuente, ya habéis visto que las burbujas tienen un valor aquí, que nos va a decir el volumen, pues entonces font size es igual a 10. Pero si en algún momento nosotros pusiéramos que es menor de 8, por ejemplo, font size aquí arriba, podríamos elegir que fuera menor de 8, entonces el tamaño de la fuente sería igual a 8. Esto se puede hacer como una variable modificable, ¿no? Font size. Entonces podríamos ponerle, por ejemplo, si esto me lo llevo arriba, en este caso, voy a cortarlo, veis cómo se puede ir mejorando por la marcha, y lo vamos a poner con una variable modificable, por un extern, por ejemplo, control V, y tamaño 10, ¿no? Entonces el tamaño de la fuente, que hemos puesto aquí, font size, ¿no? Font size, tamaño de la fuente, y entonces punto y coma, y aquí sería tamaño fuente. ¿Vale? De acuerdo, tamaño fuente. Perfecto, entonces compilamos. Font size, aquí pone factor no declarado, claro, porque esto está en mayúscula. Vale, pues ya está. Colocamos y punto. Perfecto. Vamos a volver al sitio. Entonces, ahora sí que nosotros podríamos cambiar este valor, ¿vale? Por el valor que toque. En este caso, fijaros, tendríamos aquí el tamaño, si font size es menor de 8, font size es igual a 8. Vale. El color según tipo de vela. Una variable, fijaros, color bubble color es igual a condiciones de compra. ¿Vale? Va a estar orientada a condiciones de compra. Si las condiciones de compra está activada, pues la vela que va a ser de bicolor, de color bicolor. Bicolor tenemos arriba. Vamos a verlo arriba. Bicolor, ahí está, será de color verde. Y si las condiciones de venta están activadas, con buy en vez de con buy con sell, pues entonces será el sell color, que será de color rojo.
Posición vertical de la burbuja, pues la vamos a colocar en una zona, básicamente. Por eso hemos declarado la variable offset, ¿no? Para ponerla unos puntos por encima o por debajo del low de la vela correspondiente o del high de la vela correspondiente, ¿vale? Entonces, si la variable price es igual a conbuy, si las condiciones son de compra, ¿vale? Si la vela es alcista, en este caso, conbuy, acordaros que era vela alcista, vamos a volver a repasar, fijaros, en este caso, condiciones de dibujo, conbuy, condiciones de compra. Entonces, si la vela es alcista, pues básicamente la posición que va a obtener la burbuja va a ser el low de esa vela menos la cantidad de puntos que nosotros decidamos. Fijaros que esta era la variable offset, que está aquí, ¿no? Offset era esta. Distancia vertical respecto a la vela. Y entonces, si eso sí es alcista, pero si es bajista, entonces va a estar el high de I más el offset por el punto. Si la burbuja es, en este caso, bajista. ¿Vale? El primer caso era si era alcista, el segundo caso si es bajista. El nombre base único por tiempo, básicamente. ¿Por qué? Porque es una forma de que no se repita el nombre de cada objeto. Si el nombre lo guardamos en la variable string base y tenemos lo que es el index de ese objeto como bubble, el prefijo bubble, si además le sumo el tiempo de cada vela, pues este nombre va a ser diferente siempre. O sea, vamos a poner, por ejemplo, el time to string de la vela actual en segundos. Pues va a ser siempre diferente. Si nos vamos aquí y vamos a objetos, vemos que cada objeto tiene un número, ¿no? Aquí al lado en forma de tiempo. 10, 25, 45, o sea, veis que no hay ningún objeto que sea exactamente igual, ¿no? Entonces, por eso, pues se pone de esta manera. Hay otra forma de ponerlo, pero bueno, en este caso lo hemos puesto así. Vamos a declarar también dos variables de tipo string, circle y text, círculo y texto, que va a tener como base el nombre string guardado en base, más C para círculo o más T para número, ¿de acuerdo? En este caso. Y vamos a borrar todos los objetos previos antes de crear los nuevos. ¿Cómo hacemos esto? Borramos mediante la función object_delete cualquier círculo, object_delete cualquier texto, ¿vale? O sea, cuando llega aquí, básicamente lo que hace es que lo borra todo y cuando vuelve el ciclo a bajar, cuando vuelve a leer el código, vuelve a crearlo aquí y lo borra aquí. Bien, la quinta parte es dibujar el círculo mediante una función cita y lo que utilizamos como windings, ¿vale? Windings, ahora sabéis lo que es. Vamos a ir aquí a manual de ayuda, manual de referencia, vamos a colocar la letra W y buscamos windings aquí abajo. Es la plantilla de caracteres que se puede utilizar para poner flechas, ¿no? Y en este caso utilizamos el número, el 108, ¿vale? 108, vamos a ponerlo un poquito más pequeño, quiero que lo veáis aquí, un poquito más así. Claro, es que utilizamos el 108, que es este, está aquí, ¿vale? Vale, y entonces ese 108, vamos a volver a sacarlo, aquí está detrás, corresponde a este, ¿veis? 108, que es un circulito. Justamente lo tengo aquí encima, 108. Vale, pues eso cómo se coloca. Creamos un objeto mediante la función object_create. El object_create con el nombre, ¿veis aquí? Cuando le doy a la coma, me dice qué nombre tiene ese objeto. Pues el conseguido mediante la variable circle. Acordaros que esa variable va a almacenar el nombre del objeto base, lo que sea, más C o más T según sea un círculo, ¿no? O un número. En este caso es un círculo. Y el texto, ¿veis? Va a crear un texto de cada círculo en el time y en el precio que corresponda. Y lo va a modificar, object_setText, va a modificar el texto de ese objeto circle, poniéndole, fijaros, el nuevo texto, que es un chart_to_string. Chart_to_string lo que hace, vamos a verlo aquí, F1, es una conversión de un código de un símbolo en un carácter string, ¿vale? Entonces, lo que convierte es ese número, ese símbolo que era el número 108 del código de Windings, lo convierte en un carácter que se pueda leer, un string, en este caso un círculo. Aquí colocamos bubble size, es el tamaño de la fuente, el nombre de la fuente, fijaros aquí, y el color del círculo, en este caso, el texto que vamos a modificar es el bubble color, que arriba lo hemos dicho que estaba como, pues,
un color de compra green o color de venta color rojo, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto además, ese valor justamente está almacenado aquí, fijaros. O sea, el color está en bubble color según el tipo de vela, ¿de acuerdo? Pues es de compra o de venta. Perfecto. Y además lo que vamos a resetear también es que la propiedad back. ¿Qué significa esta propiedad back? Mirad, yo ahora mismo puedo ver las velas por delante del círculo que formo, ¿vale? Quedaros con esto. Si yo lo pongo en falso, en este caso, vamos a colocar aquí eh, el valor de falso o false, compilo, y fijaros que el objeto se coloca delante de la vela, ¿veis ahí? Se está colocando delante de la vela. Sin embargo, esto lo podemos variar. Podemos hacer incluso una variable optimizable. En vez de colocar esta variable así, vamos a colocar una variable, por ejemplo, state, ¿no? Vamos a colocar, por ejemplo, state. Y state, en este caso, vamos arriba, para poder modificarlo desde el código, ¿no? Son cositas que van surgiendo y podemos ir haciéndolo o mejorándolo, ¿no? En este caso vamos a colocar un extend booleano, lo hemos llamado state, y lo vamos a inicializar con true, ¿vale? ¿De acuerdo? En este caso vamos a colocar aquí la leyenda, situación del objeto delante o detrás de la vela, ¿vale? Y ya está, y así lo colocamos, compilamos, no tenemos problemas, perfecto, vamos para abajo, aquí lo tenemos, ¿vale? Y aquí, básicamente, evidentemente, pues lo que vamos a hacer es ajustar únicamente el número en la vertical, ¿no? Pues el text price, en este caso, text price, va a ser igual al precio más bubble size multiplicado por 0,00005. ¿De acuerdo? Ese es básicamente donde se va a colocar en la vertical. ¿Qué significa esto? Que va a estar desplazado el texto hacia arriba, fijaros, pues exactamente es eso, 0,0005 multiplicado por el número de la burbuja, ¿vale? Básicamente así. Contra mayor sea fijaros, aquí lo podéis ver claramente, contra mayor sea el número de la burbuja, más separado está el número, contra menor sea, más juntito. Fijaros que esta es menor y está casi dentro de la burbuja. Y aquí fijaros que este es mucho menor y está dentro de la burbuja. Es para que no, para que haya un poquito de organización y que no se mezclen demasiado los números, ¿no? Vale. Y por último, vamos a dibujar el número dentro de la burbuja. Ese número que acabamos de ver, el texto, pues lo vamos a dibujar aquí, con esta variable, con el ajuste vertical del número, el text price, pues hemos dicho que va a almacenar el precio, que sería donde va a situarse la burbuja, más una distancia, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer aquí es crear un objeto texto también, exactamente en el mismo tiempo, pero en el text price, el nuevo vertical, el nuevo índice vertical, y lo vamos a resetear, pues lo mismo, que nos diga el volumen calculado, fijaros que lo habíamos calculado aquí arriba, vamos a irnos exactamente a donde está calculado, aquí, ¿veis? Nos está haciendo el cálculo del volumen actual, es lo que va a reflejar con el tamaño de la fuente, el modo de la fuente, sería el modo Arial, y el color del texto que está arriba reflejado como una variable modificable que es de color blanco. Y además va a tener esa misma propiedad, básicamente, o sea, le podemos colocar aquí el estado, state, pero bueno, en este caso lo ponemos en falso porque queremos que esté por la parte trasera. Bien, entonces, básicamente esto es todo el indicador, ya no hay más cosas. Creo que ha quedado suficientemente explicado, quizás lo he explicado demasiado rápido por el tema de que no hacerlo demasiado largo el vídeo. Si tenéis alguna duda en este tipo de código, pues solamente tenéis que decírmelo. Vamos a compilar, ya estáis viendo que funciona perfectamente. Tiene algunas variables que podéis vosotros ir actuando sobre ellas. Por ejemplo, si no quiero ver tantas burbujas, multiplicado de 1.5, menos burbujas de más calidad, fijaros, menos burbujas de más calidad, de más volumen. Que quiero, por ejemplo, aumentar, en este caso, el conteo con un rango mayor, por ejemplo, pues solamente tengo que poner esta variable de aquí en 200, por ejemplo. Ponemos 200 y entonces el conteo será diferente. ¿Ves cómo me salen muchas más bubbles en este caso?
porque la media se calcula sobre más velas. Bueno, chicos, este es el nuevo vídeo. Si os ha gustado, pues por favor, si queréis que me haga un like, pues me lo dais. Muchísimo, muy agradecido por ello. Os agradezco mucho vuestra fidelidad. De ahora para adelante pues, seguiremos haciendo vídeos, sobre todo de indicadores que vamos a pasar indicadores que hay en otras plataformas. Estamos pues programando indicadores que hay en otras plataformas como Sierra Chart, como Atas, como todas estas, y vamos a intentar hacerlos para MQL4 para que vosotros también podáis disfrutar. Fijaros que tengo yo indicadores, os voy a enseñar cómo tenemos la plantilla. Quería enseñaros, he pasado a la otra pantalla, quería enseñaros cómo quedan básicamente institucionalmente todo lo que tenemos ya programado. Fijaros que tenemos una cinta que me va diciendo las velas, una por una, la hora de donde se desarrolló esta vela. Me dice el delta, el delta máximo, el delta mínimo, la diferencia entre lo que es el delta con el volumen, el delta de la sesión, el volumen de la sesión, me la va a marcar los volúmenes altos y los deltas altos con un gráfico, perdón, con una casilla de color amarillo, lo cual me va a dar entradas o supuestos entradas. Además, fijaros que hemos desarrollado este volumen. Básicamente, bueno, nos estamos convirtiendo en MQL4. Fijaros cómo quedan las burbujas, en este caso, las burbujas quedan magníficas. Además, hemos desarrollado también, ya que aprovecho para hacer un poquito de spoiler, pues algunos indicadores, por ejemplo, el volumen profile elástico. ¿Veis? Aquí lo vas a tirar a la pantalla, vas a darle a aceptar, y en este caso podemos ver un volumen elástico. Vamos a colocarlo de esta manera, que lo podemos desplazar por toda parte de la pantalla y únicamente pues ver la parte que necesitamos. Al igual que el volumen, hemos desarrollado también, pues veis que esto se puede reducir hasta el tamaño que queramos. Hemos desarrollado también pues otros indicadores. Este volumen en este caso, fijaros que se puede quitar de la pantalla, quitar y poner. ¿Vale? Ahí ya se ha quitado porque ha tardado un poquito más porque hay mucho delay en este caso. Pero bueno, lo habéis visto que se coge y se pone. Y una vez que hayáis visto esto, pues tenemos más indicadores que los podéis encontrar en mi página web, del cual tenéis el link en la descripción de este vídeo. Y básicamente, bueno, pues solamente quería mostraros cómo se puede desarrollar un indicador como es el Bubbles muy fácilmente. En este caso hemos visto cómo se puede desarrollar este indicador de una manera bastante sencilla. En este caso lo tengo yo sin las letras de volumen porque me molestan, pero fijaros que podemos utilizarlo muy bien para hacer nuestro order flow. De este indicador, de este que tenéis aquí, esto es un motor que es un expert advisor básicamente, y lo podéis ver en la descripción de este motor de order flow, lo podéis ver en vídeos que tengo en YouTube. Vale chicos, pues nada, con esto me despido, muchísimas gracias, espero vuestros comentarios, un saludito y hasta el siguiente vídeo.